Buenas, buenas noches con todos. Hoy les vamos a hablar sobre la cuarta espada del comunismo mundial. ¿Podría pasar la siguiente, por favor? Bueno, el inicio del terror. El inicio del conflicto armado interno en el Perú, ¿no? Es un periodo de violencia que marca profundamente la historia de nuestro país. Todo comienza en el año de 1980 con el estallido de conflicto impulsado en este caso por el grupo de Sendero Luminoso, un grupo terrorista fundado por Abimel Guzmán. Su ideología se basa en el maoísmo, su objetivo era instaurar un Estado comunista mediante la lucha armada, su estrategia inicial fue atacar las zonas rurales, especialmente la zona de Ayacucho, y desde ahí expandirse por todo el país. El gobierno subestima en este caso al grupo en los inicios, creyendo que solo era un movimiento pequeño y sin mayor impacto. Esta falta de respuesta permite que el grupo se fortalezca rápidamente. También además no se implementan estrategias efectivas ni se invierte en la inteligencia militar, lo que demuestra que el Estado no estaba preparado para enfrentar un conflicto de esa magnitud. Además, hubo una gran incapacidad policial para proteger a la población, ya que las fuerzas del orden no tenían una estrategia clara. Esto deja a muchas comunidades rurales vulnerables a la violencia, tanto grupos terroristas y también, como en este caso, abusos cometidos por los propios agentes del Estado. Le pasaré con mi compañera Nayeli, que les va a dar más información sobre este tema. Ok. La origen y estrategia del Sendero Luminoso, su ideología se basaba en el marxismo-lenismo y el pensamiento de Mao Zedong, adaptado a estas ideologías con la realidad peruana. Su objetivo principal era derrocar el gobierno peruano y establecer un régimen comunista. Sus zonas operarias y estrategias, el- la organización adoptó la estrategia de guerra popular prolongada, que implica una campaña de desgaste y ataques constantes contra el Estado y otras instituciones. Su control territorial era del Sendero Luminoso, buscar poblaciones creando zonas liberadas bajo su dominio. Mm, Infiltración y crecimiento para ellos. El Sendero Luminoso creció rápidamente en la década de 1980, aprovechando la inestabilidad política y económica de nuestro país. En su financiamiento de esta organización era el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Tenían secretismos como estructuras clandestinas y comunicación encubierta. El Sendero Luminoso operó con una estructura clandestina utilizando comandos secretos y llevando a cabo sus actos. Mm, Impactos y consecuencias que tuvieron estas fueron desplazamientos y traumas que provocaron a través de la violencia. La manera en la que hicieron su monetización y secretismo fue su fuente de financiamiento fue a través de actividades ilícitas, como lo había mencionado, y usaron fondos obtenidos para sus operaciones militares y propagandas y actividades de reclutamiento. Le doy paso a mi compañera. Bueno, a continuación hablaremos sobre los impactos y consecuencias de la nación fragmentada, lo cual el conflicto armado interno en Perú tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad, resultaba en una nación fragmentada y en la expansión de la violencia, así como el abusos y violencias extremas. La nación fragmentada se refiere a como un conflicto exacerbo de divisiones sociales y políticas en el país. Las comunidades se polarizaron, creando un ambiente de desconfianza entre diferentes grupos, incluyendo entre la población civil y las fuerzas del Estado. Este desgarramiento social dejó cicatrices que aún persisten en la memoria colectiva del país. Y la expansión de la violencia fue otro resultado devastador de Sendero Luminoso, lo que llevó a cabo una serie de ataques y tácticas terroristas que no solo afectaron a las fuerzas de la seguridad, sino que también impactaron a los civiles inocentes. La violencia se convirtió en un fenómeno cotidiano, generando un clima de miedo y de desesperanza en muchas regiones, especialmente en áreas rurales. Además, se cometieron numerosos abusos y actos de violencia extrema durante el conflicto. Tanto los grupos terroristas como las fuerzas del Estado llevaron a cabo violencia de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Le doy paso a mi compañero para que le siga explicando de Bueno, yo les comentaré acerca del legado y memoria como testimonios y la resistencia que hubo. En cuanto al costo humano, se aproximan unos 70.000 víctimas fatales, que lo reporta la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Y también el papel de la comunidad fue fundamental, ya que surgieron las famosas rondas campesinas y también las mujeres jugaron un papel bastante importante en la resistencia y la reconstrucción comunitaria, ya que los esposos tal vez iban a los conflictos y quedaban solo las mujeres, tomando roles como alcaldesas y demás. En cuanto a la Comisión de la Verdad, tuvo sus aciertos y errores, pero ayudó bastante en cuanto a documentar lo sucedido, esclarecer la verdad y buscar justicia y reparación para las víctimas luego de esos años. En cuanto al conflicto armado interno, es el error que le dan a la Comisión de la Verdad porque debía ser como violencia subversiva, que lo dijeron los militares, pero otros llamaron como guerra interna y al final se esclareció como terrorismo. En cuanto a la pregunta del foro, que menciona los factores influyentes para convertir en la cuarta espada del comunismo mundial al líder Abimael Guzmán de Sendero Luminoso o el Partido Comunista Peruano, básicamente se reducen a la formación ideológica radical, la carisma y capacidad de liderazgo, en el reclutamiento de sus seguidores, en la estrategia de la lucha armada, culto a su figura como un líder revolucionario de comunista global, ya que hubieron tres y él se consideraba como una cuarta espada a nivel mundial, ¿no? Y en cuanto al contexto de la crisis social y pobreza, aprovechó esos escenarios y captó bastantes militantes. Eso sería todo, gracias.